Israel, el Señor nuestro Dios, Adonai, uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Adonai, uno es. Saludos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Es un gusto, es un placer, mucha felicidad poder estar con ustedes para compartirles un tema muy interesante, un tema que nació en mi corazón poder compartirles y espero que sea de mucho interés, de mucha bendición y de mucha edificación para cada uno de ustedes que me acompañan en esta tarde. Creo que es una tarde muy amena para estudiar el texto de la Torá. Allá afuera, si escuchan al fondo, está lloviendo, es una tarde lluviosa, pero es una tarde cálida que también nos invita a poder entender el pasaje de la Torá, para poder entender la escritura, lo que el Eterno quiso revelar para nosotros, para nuestra vida, para nosotros poder vivir bien, vivir en paz, en felicidad, pero no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos después de nosotros, para nuestros nietos y para las generaciones que puedan venir hacia el frente. Es un gusto poder saludarlos. Como escucharon, acabamos de cantar este pequeño arreglo del texto que encontramos en Deuteronomio o Devarim, Deuteronomio capítulo 6 en el verso 4, que es en muchos sentidos uno de los pasajes más hermosos, uno de los pasajes más maravillosos, con una profundidad tan grande que, bueno, invita a mucha reflexión, ¿sí? Cada vez que escuchamos el Shema, algo diferente pasa en nuestra vida, en la vida del ser humano, algo cambia cuando escucha las palabras. ¿Qué dice el texto? Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno, ¿sí? Y decidí empezar con esta canción, con este pequeño arreglo, porque lo que vamos a aprender el día de hoy precisamente tiene que ver con esta lectura. Ya en videos anteriores hemos estado hablando un poco acerca del carácter que el Eterno tiene, el carácter que quiso revelar al pueblo de Israel, el carácter que quiso revelar al mundo entero como el creador del mundo, a todo ser humano, con ese carácter que lo hace a él especial, ese carácter que lo hace a él ser quien es, ¿sí? Ese carácter que define su identidad, que define la esencia de su persona. Y recordará que vimos cómo el Eterno pasaba delante de Moisés y le declara quién él es. Y siempre lo hemos dicho a veces, a través de nuestras propias concepciones, a través de nuestras vivencias, lo que nosotros hemos vivido, lo que a veces consideramos, nuestra cultura, las imposiciones ideológicas, religiosas que vienen de parte de nuestros antepasados, nuestro contexto cultural. Todo esto nos hace tener como un enfoque acerca de lo que Dios es. Y decimos, bueno, es que Dios es así. Dios me parece que es de esta y de esta manera. Pero no hay mejor referencia para conocer al Eterno, para conocer a Adonai, sino entendiendo lo que Él mismo dice de sí mismo. Entonces cuando cruza delante de Moisés, Él dice, yo soy esto, esto, esto y esto. Entonces ya tenemos varios videos aquí que nos hablan acerca de la declaración personal que el Eterno hace de sí mismo a Moisés,
y ya vimos mucho acerca de eso. En esencia, Él dice que Él es un Padre que ama con un amor entrañable a su creación y a sus hijos. Él es el que da el perdón gratuitamente, no tienes que pagar, no tienes que dar algo para que Él te ame y te perdone, porque Él es lo que es en su esencia. Él nos abre la puerta cuando regresamos a Él, cuando lo buscamos, cuando queremos decidir volver a sus caminos. Él nos abre la puerta y nos deja entrar para tener una relación de amistad, una relación de amor, una relación basada en sus mandamientos y en sus estatutos. Todo eso ya lo vimos, ya lo comentamos demasiado. Y entonces hoy vamos a analizar la lectura de este pasaje que es tan maravilloso, que aparece en Devarim capítulo 6 en el verso 4. Y yo sé que muchos ya de nosotros lo conocemos, que es un texto muy común, pero yo me di la tarea de crear una diapositiva. Ahí creo que es donde se ve bien. Es el texto del libro de Devarim, capítulo 6, verso 4. Esta sección es muy conocida también como el Shema. Esta sección dentro del pensamiento judío es tan importante que esta declaración se hace todos los días por la mañana y se hace todos los días al anochecer. Esta frase es tan importante que cada vez que un judío va a morir o está a punto de morir, desde la antigüedad, desde tiempos remotos, cuando está a punto de morir, lo que hace es que reúne a su familia y la última declaración, lo último que hace este padre judío a sus hijos es recordarles esta frase, ¿sí? Y después puede descansar en paz, ¿sí? Porque lo que él pretende es que sus hijos jamás se aparten de esa declaración. Entonces, ¿qué dice? Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4 dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema en el texto en español significa oye, Shema. Pero el concepto de Shema no solamente significa como percibir un sonido por medio de nuestros oídos, sino Shema significa en esencia escuchar con atención. Escuchar con atención. Y también tiene mucho que ver con el concepto, bueno, no lo vamos a ver hoy, pero solo lo mencionamos, con el concepto de guardar silencio. Shema. Shema. Guardar silencio. Y a veces cuando nos acercamos al texto de la escritura de la Torah, es importante guardar silencio. No solamente en el entorno, que cuando estudias Torah te tienes que poner en un lugar tranquilo, con mucha calma, no con música, no con ruidos fuertes, solo en un lugar apacible para que puedas escuchar. No solamente eso, sino también que sepas guardar silencio en la mente, en los pensamientos, en el corazón. ¿Sí? Porque a veces decimos que estamos leyendo algo, estamos analizando algo, pero nuestros conceptos, lo que nosotros sabemos, lo que creemos de la vida, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, nos salta a la mente y nos dice: no, eso no lo acepto, eso no es así. Entonces es el primer obstáculo para aprender realmente la palabra del Eterno. Shema, Shema, Shema. Saber guardar silencio en la mente, en el corazón, quitando nuestros prejuicios, quitando las cosas que nos enseñaron por mucho tiempo, por muchas generaciones, quitando las cosas que
para nosotros representan la verdad o que para nosotros representan lo correcto. Cuando escuchas la Torah dices Shema. Sí, hay gente que el Eterno no lo permite, pero hay gente que dice, bueno, es que la manera más fácil de tener dinero es sustrayéndolo de su dueño. Y eso es bueno para mí, pero cuando va el texto de la Torah dice, no robarás, y empieza la pelea entre la voz interna y respetar el mandamiento. Entonces ahí es donde la escritura dice, Shema, guardar silencio desde nuestra propia mente, poner en paz nuestro corazón con la mente abierta para poder entender lo que el Eterno nos quiere decir por medio de su palabra. Shema Israel. Israel es el pueblo, la nación de Israel, el pueblo. Pero aquí recordemos que Israel no solamente estaba conformado por los descendientes de Abraham, sino que desde los días de Abraham hasta los días de Moisés siempre había un pueblo o pueblos extranjeros, gentiles, ger zadik, hombres de las naciones justos que se acercaban al pueblo de Israel para estar junto con ellos. Entonces cuando dice Israel no solamente habla de la nación, habla también de todos aquellos grupos extranjeros que se acercaban junto con el pueblo de Israel. Entonces Shema Israel, Adonai, el nombre propio del Eterno, Yud He Bat He, el nombre propio del Eterno que reveló a Moisés en el monte, en la zarza. Adonai Eloheinu. Eloheinu viene de él, que es Dios, que es fuerte, que es el poderoso o la autoridad más alta. Entonces Adonai, el juez para nosotros, Adonai Ejad. Entonces a través de esta declaración el Eterno está expresando, la Torah está expresando otra cualidad de la esencia del carácter de Hashem, de la esencia del carácter de Adonai. ¿Sí? Y entre todo lo que dice, Shema Israel, escucha el Eterno, el que es el juez, el poderoso sobre nosotros, Adonai Ejad. Y ese es el término que vamos a aprender el día de hoy. Ejad. Esta pequeña expresión. La traducción al texto español dice, el Eterno es uno, aquí, como el numeral, uno, pero vamos a ver hoy la profundidad de la expresión del texto de la Torah. Porque esta palabra tan pequeñita también nos va a expresar la esencia del carácter de Adonai. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para desglosar el concepto, para entender cómo este concepto nos habla del carácter de Adonai, bueno, pues es definir la palabra, definir la raíz más profunda de esa expresión para saber hacia dónde nos lleva esta palabra. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra tabla. La expresión que vamos a definir es Ejad, como aparece en el texto, Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Ejad. Ejad es la expresión que nos habla de la esencia del carácter del Eterno. Entonces vamos a definir esta palabra. En primer lugar podemos subrayar que esta expresión proviene de una raíz pictográfica. Como ya lo hemos mencionado, este es el hebreo moderno, el hebreo contemporáneo. Atrás de este hebreo hay otro hebreo que es la escritura cuadrata del hebreo. Atrás de ese hebreo había otro hebreo que era el paleohebreo, con los símbolos un poco más rudimentarios, y detrás de ese estilo de hebreo está el hebreo pictográfico, o lo que llamaríamos también el proto-cananeo, que sería la lengua original de donde surgió el hebreo y después se evolucionó. Entonces, desde la raíz pictográfica, la palabra Ejad proviene de esta raíz, que está configurada por dos letras hebreas, que es la letra Het y la letra Dalet. Dentro del sistema de símbolos pictográficos del hebreo, del proto-sinaítico, está la letra Het, esta, y la letra Dalet.
La letra Het, por un lado, representa el muro de cortinas que se ponía alrededor del campamento. Este muro, como ya lo vimos en otra clase, este muro servía para dividir lo que estaba dentro del campamento con lo que estaba fuera del campamento. Era un muro que hacía división, que separaba. Y de esta manera nos representa la existencia de dos naturalezas. Hay algo que está dentro, que está oculto, que está es un velo que cubre algo sagrado, algo muy elevado, que no es visible. Y del otro lado, la otra naturaleza es todo lo que es visible, todo lo que es tangible, todo lo que es material. Y de este lado tenemos la letra Dalet, que en el sistema pictográfico era la letra Dal, después es Dalet, pero aquí es Dal. Y esta letra va a representar una puerta, ¿sí? Obviamente también es una puerta hecha con una cortina. Arriba tiene un soporte, un poste, un soporte, y la cortina cuelga, ¿sí? Y esta cortina sirve para cubrir una ventana o cubrir una puerta. La palabra Dalet significa puerta. Entonces es una cortina que cubre una puerta o una entrada. Dal es puerta. Entonces la conjunción de estos dos pictogramas desde la perspectiva del hebreo antiguo significa la puerta en el muro. La puerta en el muro. Y esta conjunción de pictogramas servía para representar la idea de el punto de unión a donde convergen dos naturalezas distintas. El muro separa dos naturalezas, lo que está dentro, lo que está afuera. Pero la puerta, esta puerta, es la que sirve para unir, para unificar estas dos naturalezas, que en esencia son naturalezas opuestas. Hay algo conocido, material y familiar, y del otro lado hay algo desconocido, espiritual, que no se conoce, que no se puede ver. Pero la puerta es el punto a donde las dos naturalezas se reúnen, ¿sí? A donde las dos naturalezas coexisten en perfecta armonía. Y ahora vamos a ir viendo un poco más acerca de este concepto que es tan importante en el texto de la Torá, porque define la esencia del carácter del Eterno. Él es Ejad. En esencia sería que en él coexisten todas las dos naturalezas, que parecen ser opuestas, pero en él coexisten con plena armonía. Entonces lo vamos a ver más adelante. Que serían aquí, aquí abajo, tenemos palabras derivadas de la misma raíz. Aquí es ejad, pero tenemos palabras que se derivan de la misma raíz. Si nos damos cuenta, tenemos tres palabras, hay muchas más, pero solo tenemos tres ejemplos en donde la raíz se mantiene. Son las letras que están en rojo, son la raíz que se mantiene, pero se le añaden prefijos, infijos o sufijos que nos van a servir para crear conjugaciones y así tener otros sustantivos que, a pesar de que están derivados de la misma raíz, bueno, tienen la misma connotación en cuanto a el significado esencial. La primera expresión la tenemos aquí, que es la palabra hadad, hadad, que en esencia significa afilado o puntiagudo. Afilado, hadad. Y también en otros contextos la palabra hadad significa espada, ¿sí? Y esto se representa por los dos filos que se unen. Una espada de doble filo, llega un momento en que los dos filos se unen en la punta. La punta afilada de la espada se llama hadad. ¿Por qué? Porque hay dos filos que son paralelos, que están opuestos uno del otro, pero al final se unen, ¿sí? Esos dos filos llega a un punto
donde se unen, ese punto se llama hadad, el filo o la punta de la espada. Son dos filos que corren en paralelo, pero al final se unen. Ahí en la punta coexisten los dos filos, se llama hadad. Tenemos también la palabra ahad, ahad, que significa unión. Y la palabra ahad, dentro del texto de la Torah aparecen muchos conceptos. La palabra ahad puede representar la familia, la unión familiar, como la unión del padre, la madre y los hijos es ahad, se unen, permanecen juntos, aunque todos son diferentes, cada quien tiene un gusto diferente por la comida, cada quien tiene un gusto diferente por un deporte o un pasatiempo, pero están unidos bajo un mismo techo. Y entonces ahad aplica el concepto de la familia. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, un árbol. Un árbol es ahad porque está compuesto del tronco, las ramas y las hojas. Aunque son elementos diferentes, todos coexisten de manera armónica. Entonces están en perfecta unión. Eso es ahad, ahad, la unión armónica, la unión perfecta. Y tenemos algo muy importante aquí, que es la palabra Jida. Jida. Tenemos la misma raíz, tenemos una yud en medio y tenemos una letra G al final, que es Jida. Y la palabra Jida significa en esencia enigma. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos acerca de estas palabras. Recordemos que Jida es el enigma. Que es un enigma? Es una declaración o una comparación que se hace que al parecer es algo muy claro, que es algo muy simple, pero detrás de esa comparación hay una enseñanza profunda. Esta palabra, la palabra Jidá, aparece en la historia de Sansón, la historia muy famosa, Sansón y Dalila. Hay un momento en que Sansón habla a los filisteos y les dice: yo les voy a proponer un enigma y si ustedes lo resuelven yo les voy a pagar el precio de 30 vestiduras reales. Ajá, y él da su enigma y dice: del devorador salió comida, y los filisteos tenían que descubrir cuál era el misterio de esa expresión, pero ellos fueron ventajosos porque presionaron a la prometida de Sansón y ella les declaró la historia del león que era devorador, pero salió comida porque unas abejas hicieron miel en su esqueleto. Entonces ahí se develó el enigma. Entonces Jidá es eso. Jidá es palabras que tienen una naturaleza simple, pero hay una doble naturaleza. Si recordamos el concepto de Ejad, es algo que tiene dos naturalezas. Una es simple, de este lado, conocida, pero hay otra naturaleza detrás que no se puede entender sino solo con sabiduría. Entonces, la palabra Jidá es eso. Ese es el enigma. Es como poner una barrera. Es como poner una cortina que cubre el verdadero significado de lo que está aquí. Entonces hay gente que aquí piensa algo, pero hay otro significado. Eso es el enigma. Vamos a ver cómo se aplica el concepto de Ejad dentro de la escritura. Bueno, la primera vez que aparece el concepto de Ejad dentro de la escritura de la Torah es en el relato de la creación, el segundo relato de la creación, que es Génesis capítulo 1, y aparece en el verso 5. El pasaje de esta escritura dice: Vayikra Elohim la or yom be la josech kara lailach vahi erev vahi boker yom ejad. Yom ejad. La traducción al español dice el día 1, el día primero, porque lo toma como un numeral, pero desde la perspectiva dice mañana, vahi erev, vahi boker, Yom Ejad, dice fue la tarde, Erev, y luego Boker, la mañana. Fue la tarde y la mañana, y haciendo un día. Yom Ejad, fue la tarde
y la mañana haciendo un día. Desde esta perspectiva vemos que hay dos naturalezas opuestas. Por un lado se menciona a la tarde, que involucra el momento en el que el sol declina, la tarde ocupa también la noche, y luego aparece la mañana, que es desde el momento que el sol da su primer rayo de sol, de luz. Entonces vemos que prácticamente nos habla de la noche y del día. Entonces el concepto de Ejad se refiere a este primer rayo de sol que aparece por las mañanas. Ejad se refiere a cuando en el alba el sol se eleva y el primer rayo de sol que se filtra entre las montañas y alumbra una región, ese primer rayito de sol se le llama Ejad, porque por un lado todavía está la noche, todavía se ven las estrellas, la luna brillar, pero por el otro el sol está empezando a resplandecer y ese primer rayito que avienta sobre la tierra se llama Ejad. Ese punto de luz, esa línea fina de luz, es a donde coexiste la noche y el día, y coexisten de manera armónica. Viven juntos a pesar de que no hay nada que pueda unirlos. La noche es oscuridad, el día es luz, son dos opuestos, pero en ese punto de Had, en esa pequeña línea de luz, coexiste tanto la noche junto con el día. Entonces, Ejad es la puerta que une la noche y el día. Otro pasaje muy particular que tenemos de la palabra Ejad es el que encontramos en Bereshit capítulo 2, verso 24. Es Génesis 2:24, cuando dice, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y serán una sola carne. El texto dice Basar Ejad. Basar Ejad. Una carne, Basar Ejad. Pero no en el sentido de que se mezclen o se unan, sino Ejad se refiere a la idea de convivir con armonía. La noche es una cosa, la luz del día es otra cosa, pero llega un punto en donde se unen con perfecta armonía. Y el texto de la Torah dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a la mujer, pero desde la perspectiva de la Torah marca dos naturalezas diferentes. No es lo mismo la noche y el día, como no es lo mismo la mujer y el varón. Son dos entidades opuestas, diferentes. Eso dice el texto de la Torah. Ezer Genegdo, ayuda opuesta a él, ayuda contraria. Ezer es ayuda, sustento, apoyo. Genegdo, que esté al frente de él, en el lado opuesto. Pero dice el texto Basar y Had, que vivan en armonía. Entonces el hombre tiene su manera de pensar, su manera de ver la vida, su manera de entender su existencia, y por el otro lado la mujer tiene su manera de ver la vida, su manera propia de ver la existencia también, pero llega un momento en el que se unen. Had, Basar y Had, dos mundos diferentes, dos estilos de pensamiento, dos psicologías diferentes se unen para convivir de forma armónica, en un solo sentir, en un solo pensamiento. Son dos mundos que se unen, y esa unión esa unión armónica se llama Ejad, que pueden coexistir en perfecta armonía. Y por último, comentar el concepto de la palabra Jidá, que significa enigma. Esta palabra la encontramos en muchos pasajes de la escritura, pero la encontramos muy específicamente en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 17, en el verso 2. Vamos a darle lectura.
Y el texto dice, Ben Adam, Hud Hida, O Meshol Mashal el Beit Israel. Dice Ben Adam, Ben es hijo, Adam es hombre, hijo de hombre, hablando el Eterno al profeta. Yisrael le dice Ben Adam Hud Hida. Hud viene de la misma expresión, de la misma raíz. Hud significa declarar, como un enigma que se resuelve, pero viene luego Hida, que significa enigma. Entonces es hijo de hombre, declara o muestra un enigma. U Mershol Mashal, haciendo comparación, compara el Be Israel a la casa de Israel. Ben Adam Hud Hida U Meshol Mashal el Be Israel. Hijo de hombre, declara un enigma y haz una comparación para la casa de Israel. Ahí encontramos la palabra Hida, que significa un enigma o un mashal, una comparación. Como mashal también es un proverbio, que no son cosas reales, que no, el proverbio nunca narra cosas completamente reales, materiales, sino solamente son comparaciones que llevan a develar un enigma, una enseñanza detrás de todo eso. Con todo esto que hemos visto, podemos definir el concepto de Ejad. ¿Cómo se definiría Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Ejad? Desde la etimología, la palabra Ejad significa unificar, reunir, juntar los pensamientos, aclarar las ideas. Hace referencia a algo que es singular, algo que es prioritario e individual. En el sentido de Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Ejad, sirve para declarar la soberanía exclusiva e indivisible de Adonai. ¿Qué significa esto cuando dice Adonai Eloheinu, Adonai Ejad? Significa que la esencia del carácter del Eterno es unificar en su propia persona todas las dos naturalezas. ¿Se acuerda la puerta que está al muro y la puerta sirve para unificar lo que está afuera de lo que está adentro? Cuando dice Adonai Elokeinu, Adonai Ejad, señala que el Eterno en sí mismo hace coexistir de manera armónica las dos naturalezas, tanto la faceta espiritual, sobrenatural que existe en él, como una faceta natural, tangible y visible. Hay una faceta del Eterno como el grande, el todopoderoso, el magnífico en alabanza, el terrible en santidad, el que está morando en el cielo con poder y gloria. Y de repente hay una faceta del Eterno que es una faceta muy normal, muy natural. Ese Dios que la Torah enseña que creó el cielo, la tierra, que a la voz de sus palabras y sus mandatos todo empezó a existir. Esa naturaleza para los seres humanos está sellada, está velada, está puesta detrás de un velo que es imposible para el ser humano alcanzar, porque el Eterno es magnífico, poderoso. No podemos entender cómo con su voz apareció el sol, la luna, las estrellas, los mares, las aguas, el día, la noche. Está cerrado, está velado para nuestra mente. No hay ser humano que pueda entender, porque esa naturaleza del Eterno está como detrás de una cortina que para nuestra mente no la podemos imaginar, no la podemos entender.
cómo formó el mundo, los animales, las plantas. Está lejos de nuestro alcance. Poder concebir la idea, poder entenderlo, no se puede. Él está, dice la escritura, que Él está encerrado en una luz inaccesible para cualquier ser humano. Y esa es su naturaleza, que está escondida detrás de la cortina de oscuridad que lo envuelve a Él. Esa es su naturaleza, la naturaleza supraespiritual del Eterno. Pero en Él también coexiste una naturaleza material, una naturaleza simple, la naturaleza que expresa en Génesis capítulo 18, cuando llega caminando y se encuentra al padre Abraham sentado en la puerta de su casa, y Abraham corre y lo encuentra, y el Eterno va acompañado de otros 2 hombres, y Abraham se postra delante de él y le dice: voy a traer agua para que te laves los pies, voy a traer pan y voy a traer comida para que puedas comer. Y el Eterno se acerca a Abraham, se sienta con él. Bueno, Abraham no se sienta, pero con los hombres con los que va acompañado, se sientan, se lavan los pies, se comen un becerro gordo, come leche, queso, y está contento comiendo debajo de un árbol. Entonces, la naturaleza supraespiritual de Dios y la naturaleza simple, la naturaleza material de un Dios que puede caminar sobre la tierra simple y sencillamente, que llega con su siervo, platica con él, y después dice el texto ahí en Génesis que después de haberle anunciado todo lo que iba a venir, todas las cosas que él tenía que hacer, dice: y entonces el Eterno subió con Abraham. De hecho, el texto dice: y subió por encima de Abraham, y vuelve a su naturaleza supraespiritual. Entonces, en él coexisten esas 2 naturalezas. Uno de los pasajes más interesantes que encontramos dentro del texto de la Torah es cuando el Eterno saca a los hijos de Israel de Egipto. Dice la escritura que mientras avanzaban por el desierto, el Eterno se manifestó al pueblo de Israel como una nube, y esa nube las acompañaba en todas sus jornadas. Entonces vamos a leer un pasaje muy interesante en el libro de Shmot, o el libro del Éxodo, capítulo 14, en el verso 20. Bueno, ¿por qué es importante este pasaje? Porque este pasaje en el libro del Éxodo, a través de la nube, nos muestra cómo es la naturaleza del Eterno, en el cual coexisten todas las naturalezas que podrían parecer contrarias. El texto dice: e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba de noche a Israel. En toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel sale de Egipto, los egipcios salen persiguiendo detrás de ellos, y de repente entre ellos, entre los 2 campamentos de egipcios e israelitas, aparece en medio de la nube, la columna del Eterno que los va guiando. Pero vemos como en la propia nube coexisten las 2 naturalezas opuestas. El texto dice, y eran nube y oscuridad para los egipcios, pero dice: alumbraba en la noche a Israel. ¿Se da cuenta cómo en la misma nube coexisten las 2 naturalezas? De hecho, más adelante el pasaje nos va a decir que esta nube durante el día para los hijos de Israel va a ser sombra y va a refrescar. Una brisa sale de esta nube que refresca a los hijos de Israel,
para sostenerlos en el día caluroso del desierto. Esa misma nube les da abrigo, los protege del sol, les da sombra y les da una brisa fresca, pero durante la noche la misma nube se transforma ahora en una columna de fuego. Entonces vea, cuando los egipcios persiguen a los hijos de Israel, para los egipcios esta nube es oscuridad y tinieblas. Pero para los hijos de Israel la misma nube es luz. Y más adelante para los hijos de Israel la nube va a ser una brisa fresca y sombra, y durante la noche va a ser una llama de fuego que los protege del frío del desierto y que los protege y que les da luz para poder avanzar sus jornadas en el desierto. Entonces esta nube nos habla del concepto de Ejad. La misma nube, por un lado es tinieblas y oscuridad, pero por el otro lado es luz y calor. Entonces esta nube nos habla del concepto de Ejad, cómo en el Eterno coexisten estas naturalezas. Cuando nosotros vemos el texto de la Torah, cuando nosotros nos familiarizamos con la lectura de los pasajes de la Torah de Moisés, nos vamos a dar cuenta que el texto de la Torah es rico en sus expresiones para hablarnos de facetas contrarias, de facetas opuestas. Vamos a señalar solamente algunas. En el texto de la Torah encontramos referencias acerca de la luz y las tinieblas, del día y la noche, el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición, la maldición, el cielo, la tierra, el hombre y la mujer. Son conceptos que para nuestra mente pensaríamos que son conceptos opuestos, que están en el punto contrario el uno del otro, pero desde la perspectiva de la Torah, cuando habla de que el Eterno, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, quiere decir que en él, en su persona, coexisten todos estos conceptos en perfecta armonía. Dice el pasaje de la Torah en Deuteronomio, Devarim, capítulo 32, que el Eterno dice, él es el que hace la herida, pero también la sana. Él es el que hiere, él cura, él da la vida y él hace morir. En él está la vida y en él también está la muerte. Eso es Ejad, que todo proviene de él. Cuando nosotros estudiamos las religiones del mundo, las religiones occidentales, generalmente nos dan a entender o nos explican que hay una dualidad, ¿sí? Hay una dualidad de entes. Hay alguien que gobierna el bien y hay otra entidad que gobierna el mal. Hay una entidad favorable para el ser humano que le da salud, que le da vida, que le da bendición, pero en el punto opuesto hay una entidad negativa, mala, perversa, que enferma, que empobrece, que todo lo negativo. Entonces, en Occidente tenemos esa concepción, que hay dos naturalezas, pero el concepto de la Torah es que el Eterno tiene todo el control, tanto del bien como del mal. Dice el libro de la Torah, yo pongo delante de ti el bien y la vida, ¿sí? La bendición y la maldición. ¿Y por qué el Eterno lo hace? Porque Él puede dominar sobre estos conceptos. Dice la Escritura, podemos leer en Deuteronomio 28, el Eterno dice, si tú guardas y obedeces a los mandamientos, te voy a dar bendición y vida. Pero si no guardas los mandamientos, entonces la maldición y la muerte. Pero todo viene de Él. Eso tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto acerca de la palabra Él, que es la autoridad más alta,
Pero Ejad significa que todo procede de Él, porque en el Eterno se reúnen todas las naturalezas, la luz, la oscuridad, el día y la noche. Dice, y el Eterno dijo, y el Eterno dijo, sea la luz, y fue la luz, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces en él coexisten estos dos conceptos, el bien y el mal, Deuteronomio 28, la bendición, la maldición. La bendición viene de él, pero la maldición también viene de él. Él gobierna en el cielo, en la tierra, cuando dice, aprende pues hoy y reduce tu corazón a saber que el Eterno es arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y fuera de él no hay otro. Las culturas antiguas tenían un dios para la luz y tenían un dios para la oscuridad. Tenían un dios para la salud, tenían un dios para la enfermedad, tenían un dios para el cielo, tenían un dios para la tierra. Generalmente el cielo era el masculino, la tierra era femenina, la diosa de la tierra era femenina, pero el texto de la Torah dice, no hay más dioses. El Eterno lo llena todo, porque todo en él tiene un equilibrio de armonía. La palabra Ejad es la puerta en el muro, porque en la puerta coexisten las dos naturalezas, lo que es tangible y palpable y lo que es espiritual y eterno. De este lado es material y temporal, de este lado es espiritual y eterno, pero en Adonai, nuestro Dios, todo eso vive en completa armonía. Él puede con su voz crear el cielo, puede con su voz crear el sol, pero también puede caminar sobre la tierra y pasar a comer con su amigo Abraham. En él coexisten las dos naturalezas. Eso que para nosotros es opuesto y contrario, que no tiene una armonía como el matrimonio, mujer una cosa, el hombre otra cosa, un pensamiento, una psicología, otra psicología diferente, pero el matrimonio en Hashem es tranquilidad. Entonces cuando vemos al Eterno como Ejad, es porque en él coexiste en perfecta armonía aquello que parecería opuesto. Recuerda la nube por el día era sombra, y brisa fresca, por la noche es luz y calor. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a terminar leyendo un pasaje que aparece en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías escribió cosas muy interesantes. Vamos a empezar leyendo desde el verso 5 de Isaías 45. Es un texto que ya hemos visto en otra ocasión. Ani Adonai, Be'ein od zulati, ein Elohim. Dice, así dijo el Eterno, yo soy Adonai, no existe otro junto conmigo. Dice, no existe otro junto conmigo. En la Torá dice, Ein od milvado, no hay otro con él. Él es un Dios solitario. ¿Sí? Levado, no hay otro, está solo. Dice, Ani Adonai de Ein od zulati ein Elohim. Dice, yo soy el Eterno, no hay otro junto conmigo, no hay Elohim. O sea, no hay otro que sea Dios, solo Él es el único. Luego dice el verso 6, Lema'an jedeu mi mesrach shemesh umi ma'arva ki evez viladai ani Adonai be'ein od. Dice, porque tú debes saber, tú debes conocer que desde el oriente donde se levanta el sol hasta donde se ha de ocultar, que no existe ninguno aparte de mí. Que no existe ninguno aparte de mí. Dice, yo soy Adonai y no hay otro. No hay otro. O sea, el Eterno
lo llena todo, el Eterno gobierna todo. Y el verso 7, que es el que nos interesa, dice: Yotzer or uborei hoshek, oser shalom uborei ra'am, ani Adonai oser cholelech. Yotzer or uborei hoshek, oser shalom uborei ra'am, ani Adonai oser cholelech. Dicen: yo soy el Eterno que formo la luz y creo las tinieblas. Todo procede de Él. Si hay luz, el Eterno es la luz. Pero las tinieblas no aparecieron por aparecer, sino que vinieron de la misma voluntad del Eterno. Luego dice: Ose Shalom, dice, hago la paz, la quietud. La Shalom es paz, tranquilidad, quietud, estar completo, estar perfecto, estar íntegro. Dice Ubrei Ra'a. Dice el Shalom, Ra'a significa el mal. Ra'a dice cuando las cosas no están bien, cuando las cosas no están completas, cuando algo falta, cuando algo pasa. Dice el Eterno: yo también soy el responsable. Creo la paz y la bendición para aquellos que guardan los mandamientos, pero si hay guerras, si hay destrucción, si hay terremotos, si hay problemas en las cosechas, en los animales, en los hijos, dice, yo también lo hice. Deuteronomio 28 es un pasaje que le recomiendo leer demasiado para entender estos conceptos. Entonces, dice: Ani Adonai ose chol elech. Dice, yo soy el Eterno, el que hace todas estas cosas. Entonces, cuando leemos o pronunciamos Shema Israel, no solamente encontramos una declaración, sino que nos habla de la esencia del carácter de Adonai, la esencia de lo que Él es. Adonai Echad quiere decir que en Él se reúnen o en Él coexisten todas las naturalezas. La naturaleza material, la naturaleza espiritual. Él gobierna en el cielo, gobierna también sobre la tierra. Él hace la paz y el bien, pero también hace la destrucción y el mal, porque todo viene de Él. No hay dioses para lo bueno, no hay dioses para lo malo. Él es uno y no hay otro fuera de Él. No hay un Dios en el cielo y otro Dios en la tierra. Todo proviene de Él, porque todo lo hizo para Él, en su perfecta voluntad. Entonces, cuando decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, estamos declarando que todo está en Él, porque todo es para Él. Él es el Eterno, Él es el que hace coexistir estas dos naturalezas: el bien, el mal, la bendición, la maldición, la muerte y la vida. Todo proviene de Él. Amén y amén.